noches, familia de la Gran Comisión. Aquí seguimos en pie, firmes, anclados en Cristo y viviendo la palabra. Y bueno, en medio de la circunstancia tan difícil que vive el país, que vive nuestra nación, el mundo y nuestra propia iglesia, pues avanzamos. Avanzamos en esta nueva serie que estamos desarrollando, Libertad en Cristo. Y yo quiero pues dar la bienvenida a mi hija Paola, que me acompaña hoy en el set. Bueno, es una alegría en medio de toda la situación difícil que afrontamos como iglesia, como nación, poder conectarnos y reflexionar en la palabra de Dios que nos va a dar esperanza y nos va a seguir guiando a ser libres en Cristo. Gracias, Padre, por la invitación. Con gusto, hija. Saludamos muy cordialmente a cada una de nuestras sedes en Los Llanos, en Boyacá, en Quipile, Cundinamarca, en la región del Tequendama, y a cada sede aquí en la ciudad de Bogotá. A nuestros hermanos fuera del país, que el Señor los bendiga ricamente. Y bueno, hemos hablado algunas verdades que nos van a hacer libres. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos y que esa verdad, la verdad de la palabra, los haría libres. Es decir, la verdad nos libera y nos transforma. Pero la mentira, y sabemos que Satanás es el mentiroso, el padre de la mentira produce todo lo contrario. La mentira esclaviza y destruye. Y bueno, hoy vamos a entrar en algunas verdades que son básicas para este proceso de libertad en Cristo. Hoy, y Dios mediante, los próximos 2 miércoles, 3 clases tendremos que son básicas, donde vamos a responder algunas preguntas. Y vamos a responder preguntas tales como: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y quiero que usted me ayude participando en el chat, por favor. Escriba en el chat la respuesta a la pregunta, una pregunta existencial, por supuesto. ¿De dónde vengo? No sea que diga, yo vengo de la cocina, no, yo vengo del trabajo, no. ¿De dónde vengo? Estamos hablando el origen nuestro. Esa pregunta trascendental, ¿de dónde venimos? El ser humano como tal, ¿de dónde viene? Y mientras usted responde esa pregunta, Pau, ¿por qué no nos ayudas a aclarar un poquito de acuerdo a lo que tú sabes? Porque hay teorías acerca del origen, del universo, de lo que vemos. ¿Qué conoces de eso? Háblanos un poquito de esas teorías. Bueno, yo creo que todos conocemos dos principales. Una es la teoría de la evolución de Darwin, que dicen que nosotros venimos del mono. Y si bien algunos hasta tenemos algo de cara, no está comprobado, no está comprobado eso. Otra teoría que tiene fuerza, aunque sin argumentos comprobados, es la teoría del Big y el Bang, ¿no? Que dice que una explosión cósmica nos tiene aquí. Pero bueno, nosotros no creemos en esas teorías porque andamos centrados en la palabra de Dios. Así es, y creo que uno de los problemas del ser humano es ese, que están buscando las respuestas a sus preguntas en el lugar equivocado. Creer en la evolución, pues, va a llevar a las personas a hacer oraciones como estas, si es que oraran. Padre nuestro que estás en la selva. Mientras que nosotros siempre oraremos, Padre nuestro que estás en el cielo, porque Él es el creador de todo lo que hay, lo que vemos. Y la palabra de Dios, Paola y hermanos, jamás se interesa por demostrar la existencia de Dios. O sea, la Biblia no dice, bueno, voy a demostrar que Dios existe, que Dios creó. No. De hecho, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, empieza con una premisa realmente dominante. En el principio, Dios creó los cielos
y la tierra. Lo da por sentado. Uno de los pocos versículos, por lo menos que yo recuerde, que se encarga de hablar de la existencia o no de Dios, es por allá Proverbios donde dice, o Salmos, no recuerdo, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero realmente, ¿de dónde venimos? Quisiera que leyéramos algunas de las respuestas que han escrito a esta pregunta, Pao, si en el Facebook ya algunos hermanos se animan. Generalmente en el Facebook se demora, pero en YouTube hay más respuestas. Bueno, aquí dice José Arcaya Contreras, somos descendientes de Adán, el primer hombre creado por Dios. Dice Lucecita Rodríguez, vengo de la creación de Dios. Blanca Delmira, explícanos. Puso ahí el emoji de un mono, tal vez no sé qué quieres decir con eso. Rosa Elvira Guerrero, yo vengo de la genética de Cristo mi Salvador. Willy Peñuela, somos hechos creación de Dios, por lo tanto venimos del sueño o anhelo de Dios, formados a su imagen y semejanza. Nora Ladino, yo soy creación de Dios, somos creaciones divinas a imagen y semejanza, no venimos del zoológico, dijo José Arcaya. Y bueno, ¿qué tenemos por ese lado? No, en Facebook están muy nerviosos. Solo veo la respuesta de Rosita Guzmán, a quien saludamos. Ella dice, yo soy creación de Dios planeada para cumplir su propósito en la tierra. Indudablemente así es. Somos creación de Dios, planeados con un propósito. Otra pregunta que tenemos que respondernos nosotros no solamente es ¿de dónde vengo?, sino ¿quién soy? Bueno, ¿y yo quién soy? Y de alguna manera esa pregunta como que a lo largo de la vida nos está acompañando. ¿Quién soy? Uno recuerda cuando iba a la escuelita empezando a capacitarse por allá 5 años, yo estuve en escuela pública. ¿Quién eres? Y uno decía, hola, yo soy, y uno se presentaba. Si a uno le preguntaran, si a ti que estás ahí conectado, conectada, te preguntaran, ¿quién eres?, ¿qué responderías? Y me gustaría también ver sus respuestas en el chat. Anímense y escriban algunas respuestas. ¿Quién eres? Si hoy te entrevistáramos en este programa y te dijéramos, por decirlo así, Luz Marina Guaje, que está aquí conectada, ella dice, soy creación de Dios. Si le dijéramos, oye, ¿quién eres?, ¿qué diríamos? ¿Qué responderíamos? Pero Paola, cuéntanos cómo los seres humanos solemos definirnos, en base a qué o con base a qué generalmente nos definimos nosotros. Bueno, en el contexto más inmediato de la iglesia, podría definirme por mi parentesco. Yo podría decir, yo soy la hija del pastor. Allá va la hija del pastor. Algunos nos definimos por los apellidos, por el papá, por la mamá. Otros por las experiencias positivas o negativas. Alguien puede decir, yo soy huérfano, yo soy desempleado. Otro puede decir por las riquezas o por las tenencias. Yo soy pobre, soy rico. Por los conocimientos, soy profesional, soy abogado, que por cierto, feliz día a todos los abogados en el día de hoy. Y bueno, realmente no se trata de lo que hacemos, no se trata de nuestra historia. Nosotros somos mucho más que la historia, que la herencia tal vez genética o económica que podemos tener. Y por eso hoy debemos de descubrir quiénes realmente somos. Sí, porque a veces la gente dice, no, yo soy pobre, o yo soy rico, yo soy feo, yo soy bonita, yo soy, y nos definimos con los criterios otra vez totalmente equivocados. Tenemos que volver a la palabra, porque la palabra es la que realmente nos dice quiénes somos nosotros. Mira unas respuestas que han escrito aquí en el Facebook. Ya se animaron, valió la pena jalarle un poquito, no, mentira. Dice Rosa Guzmán, soy creación. Alexandra Bolívar, un saludo, dice, yo soy hija de Dios. Ronald, nuestro pastor en Quipiles, soy miembro
de la familia de Dios. Clau López dice, soy creada por Dios. Él entretejió mis entrañas y mi embrión vieron sus ojos. Salmo 139. Muy bien, Mariluz. Ahí vamos en victoria. Tienes que ganarle a ese virus. Ella dice, soy sierva de Dios, creada para adorarlo. ¿Qué dicen allí en el canal de YouTube? Bueno, Nora Ladino, yo soy una sierva del Señor, la cual escogió para cumplir un propósito en esta tierra. Qué linda respuesta. Alicia León dice, hija de una mujer de Boyacá. Esther Colorado, yo soy creación de mi Padre Celestial. Mi amiga Sonia Camargo, soy un ser imperfecto, amado por un Dios perfecto. Soy linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y bueno, la mayoría dice, soy hijo, soy hija de Dios. Excelente que tengan clara su identidad, porque de hecho ese es el tema de hoy. Vamos a hablar la identidad cristiana. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué creen los cristianos? Cuando nuestros hijos van a la universidad y se enfrentan con esas teorías del Big Bang y tantas cosas, o con otras ideologías, el cristiano debe tener clara su identidad. ¿Quién soy yo? Y esa es la pregunta que deberíamos responder, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? No qué piensa la gente, no es cómo la sociedad nos estratifica, sino quiénes somos. Y la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, hablando del libro de los orígenes, dice categóricamente lo que nosotros somos. Quiero leer para ustedes y dice el texto así. Y dijo, hablando del Señor, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. A partir de este texto y muchos otros, por supuesto, a partir de la palabra, podemos responder a esa pregunta. ¿Qué creen los cristianos? Es decir, ¿qué creemos en cuanto al origen nuestro? ¿De dónde venimos? ¿Y qué creemos en cuanto a nuestra identidad? ¿Quiénes somos nosotros? Oye, Pau, ¿qué creen los cristianos? ¿Qué creemos nosotros los cristianos? Bueno, efectivamente, como lo escribieron en el chat, nosotros creemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene que ver con parecernos a nuestro Creador. Y no en el tema físico, sino que al igual que Dios, somos seres espirituales que podemos sentir, pensar y decidir. Tres características que por ningún lado tiene desarrolladas algún animal sobre la tierra. Nosotros podemos sentir, razonar y decidir. Así que somos seres espirituales y la palabra de Dios lo reafirma. Dios es espíritu y por lo tanto nosotros también somos espíritu con él. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Las cosas físicas a las que tanto les damos importancias y por las que descuidamos lo espiritual son pasajeras. Así es. Nosotros somos la imagen de Dios. Y alguien puede decir, ¿pero qué imagen? Y tenemos que decir que realmente el ser humano como tal, podríamos decir, Adán y Eva, fuimos en ellos creados a la imagen de Dios. Pero desafortunadamente sabemos que esa imagen se ha deteriorado o se ha distorsionado. El problema de nosotros también como cristianos es que a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Él es abogado, él es rico, él es pobre, ella es bonita, él es feo, él es no sé qué. Y nos dejamos llevar por eso. Y como cristianos no podemos. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que no podemos dejarnos llevar por criterios humanos. Y como ya lo dijo Pau, en la carta a los hebreos se nos muestra categóricamente que lo invisible
es más importante que lo visible, que lo espiritual es más importante que lo físico, porque a veces creemos que la única realidad existente es la visible, pero no es así. No. Miren este texto, 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Categóricamente la palabra del Señor deja ver ahí que hay una realidad más fuerte que esta realidad física, y es la realidad invisible, la realidad espiritual. En estos días que hemos sido tan golpeados como iglesia por muertes tan sensibles de nuestros hermanos, desde el primero que falleció en la pandemia hasta el día de hoy, hemos sido muy afectados. Uno se afecta, y yo me examinaba estos días como que el duelo es mayormente por eso, porque ya no los vemos, pero ellos no se han ido, ellos están en la presencia de Dios. Se fueron, sí, de nuestra realidad física, pero ellos siguen existiendo en una realidad espiritual. Así que ojo con ese primer punto. Los cristianos creemos que fuimos creados a imagen de Dios. Pero reitero, esa imagen lamentablemente ha sido distorsionada, afectada. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero por ahora déjeme decirle una segunda verdad de lo que los cristianos creen. Y es que los cristianos creemos que fuimos creados para tener vida. Óyelo bien. Fuimos creados para tener vida. Y quiero decírtelo bien claramente. En el plan original de Dios, la muerte no está. La muerte tristemente fue un resultado del pecado, de la desobediencia, pero no fuimos creados para eso. Cuando uno mira nuestra realidad, pues a nivel físico, todos provenimos de la unión de un hombre y de una mujer. Todos, absolutamente todos. En el caso de Adán y Eva no fue así, porque Adán fue creado por la mano de Dios y Eva fue creado por Dios también, creada por Dios de la costilla de Adán. Y en Adán y Eva habían dos vidas. Ponga cuidado a esto que es muy importante. Deje que el arroz se queme, tranquila, ya ni modo. ¿Quién la manda a hacer dos cosas a la vez? Pero mire, Adán y Eva tenían dos vidas. Por un lado está la vida física. Tenían un cuerpo con sentidos, capacidades, singularidades, podían ver, oír, sentir, caminar. Pero lo que le daba vida a ellos no eran esos órganos, no era su cuerpo, sino era el soplo de Dios. Cuando uno lee el Génesis, Dios crea a Adán y sopla. Por allá en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, anótelo, dice: el Espíritu de Dios me hizo, pero el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese Espíritu que está en nosotros es lo que nos da la vida física. Por eso, cuando una persona muere, lo que ocurre es que el Espíritu se separa del cuerpo. Y al Espíritu separarse del cuerpo, pues se produce la muerte física. La Biblia dice por allá, hablando el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios 5:8. Así que nos mantenemos confiados. Y dice Pablo, y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Lo leyó? Lo que dice Pablo es una realidad tenaz. Nosotros como cristianos, cuando morimos, la muerte que experimentamos es la muerte física, pero no la muerte espiritual. Aunque morimos, estamos delante del Señor. Y todos estos lindos hermanos y hermanas que se han ido durante esta pandemia de manera inesperada, de manera sorpresiva,
pues todos ellos están ahora mismo junto al Señor, la vida física. Pero Adán y Eva, Pau, también tenían vida espiritual. Cuando Dios crea al ser humano y le da el espíritu, el soplo de Dios, pues ese espíritu es el que le permite conectarse con Dios. Por eso leemos en el Génesis que caminaban y había una comunión. Había una comunión verdadera y una comunión especial. Es el espíritu lo que nos permite realmente tener vida física y es el espíritu lo que nos permite conectarnos con Dios para tener vida espiritual. Es decir, nosotros somos más que un cuerpo. Dios me guarde. Pero si me tuvieran que quitar un brazo, yo seguiría siendo yo. Si me quitaran las piernas, yo seguiría siendo yo. Miren, se me cayó el pelo, pero yo sigo siendo yo. Seguimos siendo, porque no somos un cuerpo, somos un espíritu que vive ahí. No sé, Pau, si nos hablas un poquito de Adán y Eva, esas facultades lindas que tenían antes de la tragedia. Así es. Adán y Eva fueron creados con vida espiritual y vida física, a diferencia de nosotros que aunque nacemos con vida física, lamentablemente nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Cristo, que es lo que nos va a llevar a la vida espiritual. Adán y Eva contaban con 3 características que Dios le ha dado a todos los seres humanos que creen en Cristo y que reciben esa comunión con Dios. Y una es la importancia, la segunda es la seguridad y la tercera la aceptación. Siquiera anótelas ahí en el chat. Importancia, seguridad y aceptación. Y ese fue el diseño original de Dios. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener de una forma innata una necesidad de sentirnos importantes para alguien, de tener un lugar y un propósito en un espacio, sea familia, sociedad y en la vida misma. Por lo tanto, siempre vamos a tener la necesidad de seguridad, de sentirnos seguros de nosotros mismos y del amor de los demás, que tiene que ver con la aceptación, el sentirnos amados. Entonces, creo que Adán y Eva tenían una ventaja que la perdieron en la caída y fue el poder disfrutar de estas 3 características con las que nosotros no nacemos, pero que cuando decidimos vivir en la libertad en Cristo, las podemos tener. Así es la importancia. Cuando en Génesis 1:28 el Señor les dice a ellos, los bendice y les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sometan. Es decir, les da un trabajo y ese trabajo como que los hace sentir importantes. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo la misión de Dios. Estaban allí haciendo la tarea del trabajo. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos rendimos a Él y entendemos el propósito de nuestra vida y lo empezamos a cumplir, realmente nos sentimos importantes. Pero también, como ya lo dice Pau, la segunda de ellas pues es la seguridad. Y uno puede imaginarse a Adán y Eva en el huerto, ellos no estaban diciendo, oiga, ¿cuándo hay que pagar el agua? Oiga, y la luz, oiga, y a Adán ya lo vacunaron, le pusieron la segunda dosis, ojo con esto. Ellos vivían, como decimos en Colombia, refrescos. Estaban muy tranquilos, absolutamente nada les preocupaba. En Dios tenían seguridad. Así es, y nosotros podemos también recuperar esa seguridad, como dice aquí en Filipenses 4:19, que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero la tercera característica era esa aceptación, y es que ellos andaban desnudos. Y qué difícil actualmente andar pues físicamente desnudos, es un escándalo, pero también espiritualmente desnudos, porque se llevan muchas máscaras, ¿no? Hay muchos complejos de superioridad, hay muchos filtros desde la forma en que voy a subir una foto para sentirme aceptado y está pues en auge las cirugías estéticas y todo lo que tiene que ver con proyectar algo
que necesito para ser aceptado. Lamentablemente, vemos que fue lo primero que Adán y Eva hicieron luego de la caída. Buscaron cómo taparse. Ya en la intimidad de pareja no hubo la confianza de mostrarse tal cual eran, sino que también se perdió esa relación íntima. Así que la caída no solo afectó la aceptación hacia Dios, sino al prójimo. Y eso trae pues muchos problemas interpersonales actualmente en la sociedad. Así es, y Pablo está hablando ya de la caída, porque ese era el plan original de Dios. El plan original de Dios era caminar con los seres humanos. Si Adán y Eva no hubieran pecado, probablemente habría la misma cantidad de población en la tierra, pero no habría pecado, no habría maldad. No estaríamos preocupados porque la gente nos acepte, nos valore, por sentirnos importantes, para nada. Pero ¿qué pasó con ese plan original de Dios? Pues sencillamente pasó que el ser humano decidió vivir independiente de Dios, no someterse, rebelarse. Entraron en una anarquía, no nos sometemos, y probablemente le dijeron a Dios: ¿sabe qué, Dios? No me representas, no quiero someterme a ti, y empezaron a hacer lo que se les dio la gana. Y entonces ahí empezó el problema. Estas son las malas noticias de esta noche, que el ser humano, cuando peca y se revela, pues se produce lo que conocemos dentro de la revelación bíblica como la caída. Uno podría sintetizar la Biblia en 4 palabras, que son creación, caída, redención y consumación. En eso se sintetiza toda la Biblia. Aquí vino la caída. El hombre pecó, y al pecar, pues por supuesto, perdieron lo que ya hablamos, el sentido de importancia, perdieron la seguridad y perdieron la aceptación. Pau, ¿por qué no profundizamos un poquito acerca de las consecuencias que trajo la caída, la actitud del ser humano de rebelarse contra Dios? Bueno, la principal y de donde salen todas las demás es la muerte espiritual. Y es el paso que tenemos que dar para poder tener una libertad en Cristo, es reconocer si nosotros estamos muertos o vivos espiritualmente. Porque a veces estamos tan sumergidos en una religiosidad que creemos estar vivos, pero realmente estamos muertos, como dice un versículo: qué terrible que la luz que tú crees tener sea una densa oscuridad. ¿Y qué habla sobre la muerte espiritual la palabra? Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Así que todos los seres humanos nacemos en una condición de muerte espiritual. Fue la herencia de Adán. Así Heredamos eso. Por eso hay que aclarar eso. Nadie, ninguno de los seres humanos después de Adán y Eva nacieron con la imagen perfecta de Dios. Ya la imagen de Dios en nosotros está distorsionada. Ya no tenemos al nacer vida espiritual, solo vida física. Así es, pero tenemos esperanza en Cristo, porque dice 1 Corintios 15, 21 y 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así que la caída trae muerte espiritual, pero vemos que en Cristo podemos tener vida, y vida en abundancia. Amén. Y esa es una buena noticia, porque Cristo nos va a dar esa vida. Pero también la caída trajo al ser humano ignorancia acerca de Dios. Es decir, el ser humano por naturaleza no nace queriendo buscar a Dios, no nace queriendo someterse. Eso es algo que tenemos que aprender. De hecho, cuando uno mira la palabra de Dios, y quiero que la veamos, en Efesios 4:18 dice: a causa de la ignorancia, hablando Pablo, que los domina, y por la dureza de su corazón, estos, los que rechazan a Cristo, los que rechazan el evangelio, dice, tienen oscurecido el entendimiento y están, oiga, ahí está claro, alejados
de la vida espiritual, de la vida que proviene de Dios. Y en 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu Santo, porque todos los que están vivos físicamente tienen su espíritu, pero una cosa es el espíritu humano y otra es el Espíritu Santo. Dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios, no acepta la palabra, no acepta la vida cristiana, pues para él eso es una locura y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. De hecho, cuando uno mira la vida de alguien que en su tiempo, antes de Cristo, hubiera recibido, llamémoslo así, el premio Nobel de Teología, el teólogo de la época que era Pablo, pero que un día tiene su encuentro con Jesús, camino a Damasco, y cuando se convierte y tiene la vida espiritual, más adelante en Filipenses 3:18 él dice, mire, todo lo que tenía lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y este texto es tremendo, dice, por Él, por Cristo, lo he perdido todo y lo tengo, esta palabra es brusca, por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Oh, qué tremendo eso. Así es. La caída también trajo crisis de identidad. Y eso es claro porque actualmente, al igual que Adán y Eva, ellos ya no tenían una relación con Dios y el hombre que no tiene a Cristo no tiene una relación con Dios. Y cuando no hay una relación con Dios, no podemos saber quiénes somos a través de nuestro Creador. No podemos escuchar la voz de Dios que nos dice, tú eres esto, te creé para esto. Entonces empezamos a permitir que otras voces nos definan. Y ahí es cuando viene el problema de la depresión, tal vez de, no sé, de problemas distorsionados que incluso hacen que personas con vida física que son muy hermosas terminan suicidándose. Que personas que podemos decir tenían todo, mucho dinero, mucho estatus, tal vez estén procediendo mal en la vida, haciendo tal vez delinquiendo, haciendo cosas que no tienen aparente necesidad económica de hacer, solo porque no hay propósito, no se sabe quién se es. Y eso es importante que nosotros nos lo preguntemos en medio de todo lo que pasó a Adán y Eva. Yo hoy, ¿quién soy? ¿Cómo está mi identidad en Cristo? ¿Y cómo lo puedo resolver? De pronto yo me rechazo, cuando me miro al espejo sigo hablando mal de mí o estoy ensimismado en una depresión, porque eso habla de hasta dónde otros me definen y no Dios en lo que realmente Él dice de mí. Sí, es muy lamentable y uno cuando lee Génesis capítulo 3, cuando la caída como tal se da, Adán y Eva pasan de ser esos amigos íntimos, intimidad no en sexualidad, esos amigos realmente verdaderos de Dios, pasan y aparecen por lo menos bien marcados tres emociones destructivas. Aparece el miedo. ¿Dónde estás? Dice Dios. Y ellos dicen, tuvimos miedo, nos escondimos. Pero no solo aparece el miedo, aparece la culpa. Porque empiezan a culparse, fue culpa de Eva, fue culpa de la serpiente y están ahí culpándose. La culpa, ¿por qué hicimos esto si hubiéramos hecho aquello? Y aparece la vergüenza que los lleva pues a querer taparse, a querer esconderse. Eso es una tragedia terrible. Y eso es lo que viven hoy muchas personas debido a la caída. Luchan con sus emociones, ni hablar de la ira, ni hablar de la frustración, de la angustia, ni hablar de tantas situaciones que realmente afectan la vida del ser humano. Y como tú lo decías, el propio Salomón, con toda la riqueza que tuvo, con toda la fama y hasta con toda la inteligencia y hasta posiblemente sabiduría, termina escribiendo ese libro del Eclesiastés que cuando uno lo lee, uno dice, oiga, este era candidato
para que se conecte el próximo viernes a Presión sin Depresión. Porque lo que dice allí Salomón es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Comí de todo, hice de aquello, pero nada me llenó. Y por eso hoy en día seguimos encontrando personas ricas suicidándose, personas famosas suicidándose, personas físicamente muy lindas suicidándose, porque están buscando la respuesta en el lugar equivocado. Están buscando importancia, están buscando aceptación, seguridad, donde no la van a encontrar. Así es, por eso que es importante que podamos hacernos a nivel personal una pregunta y es cómo estoy manejando mis emociones. Si es algo que a todos nos cuesta, determinada emoción más que otra, pero que nos va a llevar a identificar en dónde está ese problema para no crecer en la identidad en Cristo. Puede que tú seas servidor, líder de grupo y a veces no quieres ni siquiera liderar el GCI, no quieres ni siquiera o quieres tirar la toalla, dejarlo todo, porque sientes que no eres merecedor de hacerlo por tus actitudes y el manejo de tus emociones. Cristo te redimió. Y Cristo nos da la esperanza de poder recuperar a través de una relación con Dios y de la dependencia con el Espíritu Santo, esa aceptación, aunque el mundo me rechace, aunque tal vez tenga problemas con personas que amo, pero que no recibo el mismo amor, aunque tenga problemas de seguridad por el desempleo, por una pandemia en el peor momento, pero en Cristo podemos tenerlo y recuperarlo todo. Amén. Y esa es la buena noticia de esta noche. La buena noticia es que para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros, los seres humanos, no sigamos como tonticos buscando las respuestas donde no están. Porque ¿qué es lo que hace el ser humano sin Dios? En su ceguera, en su muerte espiritual, pues sencillamente empiezan a creer, no. El sentido de la vida está en la productividad, en tener mucha plata, casas, carros, conocer al mundo. Eso es lo que le da el sentido a la vida, porque cuánto tienes, cuánto vales. Y esta pandemia nos ha enseñado que eso no es así, que eso no le da sentido a la vida. Hay otros que creen, no, es el reconocimiento, que la gente me conozca, que yo tenga 200,000 seguidores en el Facebook. Uy, eso es lo que es chévere, que todos me hagan así, no así en el YouTube. Uy, porque si alguien me hace así me deprimo. No, ¿quién sería? Yo quisiera saber quién fue el que me hizo. Eso es frustrante. Miren, Jesús vino para hacer la respuesta a esas preguntas, para que ya no estemos dando vueltas y vueltas pensando dónde. Cuando uno lee la Biblia, y hay que leerla porque ahí está el sentido de la vida, encontramos que ella dice categóricamente que Jesús vino para destruir las obras de las tinieblas. Y mira esto, Pablo. Jesús, nuestro Señor, al nacer de una mujer virgen, no por la influencia o la participación de un varón, sino de Dios, Jesús nace igual que Adán. Es decir, Jesús nace con vida física, pero también con vida espiritual. La gran diferencia entre Cristo, Jesús y Adán es que Cristo no pecó. Y al no pecar, pues él fue el ejemplo, él fue la prueba que sí se puede, que realmente sí es posible. Pero aclaremos esto. Jesús no vino para ser un ejemplo. Porque muchos a veces creen que el cristianismo es como el budismo. No, el ejemplo, la vida no sé cómo, la vida... No. Muchos buscan en el cristianismo lo que da el budismo. No, Jesús vino a dar vida. Lo que el hombre perdió en el Edén, la vida. Por eso en Juan 10:10, un versículo muy conocido por ustedes, de repente usted se lo sabe de memoria, dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino. ¿A qué vino? ¿Cuál fue el propósito? A dar vida y vida en abundancia. A dar esa vida que Adán perdió. Por eso en medio de esta pandemia, donde nosotros mismos como familia pastoral
estamos enfrentando un duelo, pues nos da mucha esperanza las palabras de Jesús en Juan 11:25, donde él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, esto no es para todos. Porque hoy en día la gente cree que todo lo que se muere va al cielo. Y peor una herejía, que se muere y se vuelve un ángel. Eso es herejía, hay que leer la Biblia. Los únicos que van al cielo son los que decidieron un día rendirle y entregarle su vida a Cristo. Él dice categóricamente el que cree, el que deposita su confianza, el que se rinde, el que me entrega su vida, vivirá, aunque muera. Es decir, que podemos morir como cristianos y perder la vida física. Pero nunca, nunca perderemos la vida espiritual. Nunca la vamos a perder. Así es, Jesús vino a devolvernos la vida espiritual. Y es muy importante que reconozcamos cómo estamos en esas tres áreas que Él quiso afirmar desde Adán y Eva, en nuestro sentido de importancia. Para Dios, aunque hayan muchos, tú eres el único. Aunque hayan muchas voces, Él reconoce la tuya. Aunque hayan muchos con problemas, siempre va a tener tiempo para ti. Tú eres tan importante para Él como tal vez crees que lo es para un evangelista, un predicador, porque Él no tiene favoritos, realmente dice la palabra. Entonces, qué bueno que podamos hoy, a la luz de esta palabra y de esta reflexión, permitir que Cristo en nosotros restaure ese sentido de importancia, porque somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, que restaure también nuestra seguridad y que podamos entregarnos abrazos de papá, estando seguros de que aunque no sabemos lo que viene, ¿sí? Nosotros como familia todos nos esperábamos, menos el desenlace de Rafa. Pero aunque no sabemos lo que viene, aunque no sabemos cómo continuar esta nueva realidad, sabemos con quién vamos. Y si vamos de la mano de Dios, tenemos la seguridad de que Él no nos llevará a donde Él no ha ido antes y que con Él vamos en victoria. Y esa es tu seguridad. De pronto, pues hoy hay tantas personas sin un empleo que llevamos ya casi 2 años buscando, o que quebró su empresa, que tenían demarcado un futuro y un plan, y Dios vino tal vez a través de esta oportunidad de pandemia a cambiarnos los planes y a que podamos aferrarnos a que lo que tenemos es a Cristo. Y como dice la canción, Jesucristo basta. Y que somos aceptados, no porque seamos perfectos, no porque no se te vaya a salir la ira de pronto, no porque mañana no te sientas triste o desanimado, sino porque Dios te ama de manera incondicional y a través de Cristo tenemos acceso al Padre una y otra vez. Si nos arrepentimos, si tú te arrepientes hoy de tus malas acciones, eres aceptado por Dios. Entonces, la decisión está en acercarnos a Cristo y hacer de Él el todo para nosotros. Así es, Pablo, que el ser humano perdió en un jardín, en el jardín del Edén, Jesús lo recuperó en una cruz. En Adán perdimos la importancia, perdimos la seguridad y la aceptación, pero en Cristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, de hecho, antes en el jardín de los olivos, allí fue donde probablemente a mi parecer se ganó la guerra, se ganó la batalla. Jesús recuperó. Por eso, si quieres saber de dónde vienes, quién eres y para dónde vas, tienes que volver a la palabra. Tienes que rendirle tu vida a Jesucristo. Y por tiempo, pues no vamos a detallarnos en esto, pero les prometemos que a través de los grupos de WhatsApp o a través del número que tenemos del 314-297-4108, le vamos a hacer llegar esta lista donde hay versículos bíblicos que te animo a leer, donde muestran que somos importantes, que tenemos seguridad, que somos aceptados. Y te animo a que leas esas frases. Ojalá las escribas en algún lugar
Qué bueno que te memorices esos versículos para que cuando el diablo venga a fregarte la vida y a decirte, no eres importante, es que mira, eres gorda, es que mira, eres calvo, es que eres viejo, pues que tú puedas decir, mentira, mentira, Satanás, como dice la Biblia, resista al diablo, sométase a Dios, resista al diablo y él huirá. Y que usted pueda decir, mire, yo soy importante. Y se los voy a mencionar y luego Pau mencionará los de la seguridad, pero mira, si tengo a Jesús, soy importante, ¿por qué? Porque soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque soy una rama de esa vid verdadera que es Cristo. Porque Dios me eligió y lo hizo para dar fruto. Porque soy un testigo capacitado, lleno del poder del Espíritu Santo, porque soy el templo de Dios. En mí mora la persona del Espíritu Santo, porque soy un ministro de reconciliación, porque soy un colaborador con Dios. Y como dice Efesios, porque estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo y porque he sido creado por Dios para buenas obras. Así es. Si tengo a Jesús, tengo plena seguridad porque soy libre de condenación. Todo obra para mi bien. Soy libre de cualquier acusación en mi contra. Nada ni nadie puede separarme del amor de Dios. Dios me ha afirmado, ungido y sellado. Dios perfeccionará la buena obra que empezó en ti y en mí. Soy ciudadana del cielo. Estoy escondida con Cristo en Dios. No se me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Puedo obtener gracia y misericordia en estos tiempos difíciles. He nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. Amén. Y escucha esto. Soy aceptado. ¿Por qué soy aceptado? Porque soy hijo de Dios. Punto. Eres hija, eres hijo de Dios, eres aceptado. Porque soy amigo de Cristo. Porque he sido perdonado por Dios. Porque soy miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque soy uno de los santos, porque soy amigo del Espíritu Santo y porque, como lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, estoy completo en Cristo. No me falta nada. Por eso si quieres tener esa libertad en Cristo, tienes que enamorarte de la Biblia. Tienes que comer la Biblia, no Facebook, no WhatsApp, no. Biblia, Biblia. Y qué bueno que la podemos tener en el teléfono para estar allí mirándola y alimentarnos y nutrirnos de ella. Y esa palabra linda nos va a dar esa esperanza de saber que nuestros hermanos en la fe murieron, pero experimentaron solamente la muerte física, porque espiritualmente están más vivos que nunca, esperando un día la resurrección con un cuerpo totalmente glorificado, transformado. Así que con esa esperanza tenemos que avanzar, tenemos que enfrentar lo que vive nuestro mundo, tenemos que enfrentar y entender que el ser humano cada día es más corrupto, más malo, más pecador, pero tenemos que enfrentar la vida. Tenemos que enfrentar la realidad de esta pandemia que nunca habíamos vivido y que quién sabe si tengamos que enfrentar cosas peores. En Cristo tenemos identidad, sabemos quiénes somos. Recuerda, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y termino con esta frase antes de que Pau ore. Quien tiene en Cristo su identidad podrá encontrar verdadera libertad. Quien tiene en Cristo su identidad, no en su apariencia, no en la plata, no en su estrato, no en su título, en Cristo su identidad, podrá encontrar verdadera libertad. Así es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que vamos a estudiar la palabra, vamos a vivir la palabra, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de nuestro amigo y consolador, el Espíritu Santo. Te animo a que cierres tus ojos ahí donde estás. Reflexiones en cuál de estas tres áreas te sientes más débil. Tal vez se ha atacado tu identidad de muchas formas
y no te crees importante, careces de seguridad o de aceptación. Entrégale eso a Cristo y reconviértete a Él hoy. Permite que el Señor haga esa obra sanadora en tu mente. Perdona y deja que el Espíritu Santo renueve tu mente. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu propósito con la humanidad se mantiene como al principio, gracias al sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque en ti tenemos importancia. Hay un propósito. La importancia no depende de la posición social, de lo que tengamos, sino de Cristo. Señor, te entrego mi vida, mi identidad y recibo la dignidad y la posición que me das en tu reino. Señor, gracias por la seguridad. En un tiempo tan difícil, donde la sociedad carece de seguridad en la salud, de seguridad en el alimento, en lo económico, en todo, nosotros podemos decir que no nos hace falta nada porque tenemos a Cristo. Señor, tú eres bueno. Te entregamos todo temor. Señor, te entregamos el temor que puede generar una crisis de desempleo, una crisis económica, y declaramos que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Te entregamos la salud de nuestros cuerpos, la salud de nuestras almas, de nuestras emociones, reconociendo que tú nos darás las buenas. Y gracias, Señor, por la aceptación que tenemos en ti. Aunque el mundo nos rechace, aún más por ser cristianos. Señor, gracias porque tú nos aceptas como hijos y estás preparando una mesa delante de nuestros enemigos. Unges nuestra cabeza con aceite y siempre nos seguirán el bien y la misericordia. Señor, gracias porque has preparado morada para todos nosotros. Así que ni a la muerte le tememos, porque en nosotros, Señor, la muerte es solo un descanso para la vida y lo mejor de ella. Hoy oro por los que sufren un duelo, por los que sufren la pérdida física de estos seres amados. Señor, trae consuelo, trae sentido de vida, trae y renueva la esperanza para que el propósito de la existencia en esta tierra lo cumplamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pau, por esta palabra, por esta compañía. Y bueno, de verdad, una palabra de ánimo a nuestros hermanos en la fe. Lamentamos mucho. Hemos llorado por Arturito González, qué hombre tan lindo que se nos adelantó. Y estamos ahí orando, como vieron, de 6 de tarde a 7 de la noche. Tenemos tiempos de oración por Zoom, por la plataforma, para que se conecte. 9 de la mañana, 4 de la tarde orando. Este viernes, 6 de la mañana orando por los hermanos que están luchando en una UCI, que están batallando con esto y con otras situaciones. Les amamos. Ustedes son muy importantes para nosotros. Son la razón de ser de esta iglesia y de este ministerio. Queremos hacer lo que el Señor vino a hacer, a dar vida y vida en abundancia. Permíteme orar para terminar este tiempo. Padre, gracias te doy por tus hijos que están conectados con esta transmisión. Yo te pido, Señor, que obres, que traigas salud a los enfermos, que traigas consuelo a los enlutados, que nos ayudes a vivir la vida con esperanza, que abras puertas de provisión, puertas de empleo, que bendigas la obra de las manos de tu pueblo. Aleja la ruina, la miseria, la escasez, la enfermedad, la muerte, aléjala de nosotros, Señor. Esperamos en ti, dependemos de ti, confiamos en ti. Nuestra identidad depende de ti. Somos lo que tú dices que somos y te damos gracias en esta hora. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión
del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes y con gozo decimos amén y amén. Un abrazo para cada uno de ustedes, les amamos. Chao, chao. Chao. Yeah.